Bienvenidos jugadores, hoy aprenderemos a jugar a Senderos de Gloria, un juego estratégico de la Primera Guerra Mundial, obra de T.D. Reiser. Se trata de un juego para dos jugadores, un jugador llevará las potencias centrales y el otro, bueno, pues la coalición de potencias aliadas. Para jugadores a partir de 14 años, en partidas de una duración, no os voy a engañar, de más de 180 minutos. Senderos de Gloria está considerado uno de los, por no decir el mejor wargame que recrea la Primera Guerra Mundial. Esta edición es la más reciente. Tened en cuenta que Senderos de Gloria salió, bueno, pues hace un montón de años, en 1999, De Beer lo editó hace 10-11 años, y esta edición es la más nueva. Esta edición, bueno, pues se alimenta de los comentarios de los jugadores a lo largo del tiempo, incorpora algunas modificaciones en las reglas, algunas aclaraciones, y aunque la principal novedad es un gran mapa con el escenario histórico, ahora lo veréis desplegado. Vamos a ver qué hay dentro de la caja. Bien, pues aquí he desplegado y he hecho la preparación de la partida básica, ¿de acuerdo? Antes de empezar, quiero comentaros algunas cosas. No voy a detenerme exhaustivamente a hablaros tanto sobre la preparación como sobre los componentes, porque este vídeo duraría demasiado y mi intención con este tutorial es que aprendáis la secuencia de juego, aprendáis los detalles del juego, pero no entraremos a explicar ejemplos, no entraré a detallar excepciones, porque realmente aprender a jugar a Senderos de Gloria no es excesivamente complicado. Lo que es algo más complejo es ser capaz de recordar todas las excepciones y todos los casos particulares que se pueden dar en según qué momentos. Para ello, la recomendación que os haría es que siempre tengáis el manual a mano, el reglamento a mano, para consultar esas pequeñas excepciones o esas circunstancias concretas que pueda haber en según qué momento. Por ejemplo, en el sector de Próximo Oriente, bueno, pues hay ciertas reglas que hay que tener en cuenta. Al principio de la partida también, en el primer turno, hay ciertas reglas que hay que tener en cuenta. Hay algunas casillas aquí en Bélgica que tienen ciertas restricciones para las tropas alemanas, etc. Yo también os recomendaría, si esta es vuestra primera partida, que juguéis un escenario introductorio, y eso es lo primero que os quería comentar, porque Senderos de Gloria nos ofrece distintos escenarios a jugar. Un escenario introductorio que son 3 turnos en los que no se aplican ciertas reglas, ¿de acuerdo? No se avanzan, pues, los indicadores de guerra para los jugadores, no hay propuestas de paz, no hay posibilidad de hacer tratados de paz, etc. También tenemos la campaña normal, ¿vale?, que se juega a lo largo de 20 turnos, e incluso tenemos un escenario histórico que se usa, pues, en el modo competitivo, etc. Una particularidad de esta edición especial de Senderos de Gloria que ha llegado ahora a tiendas es este tablero, este nuevo tablero preparado para jugar partidas en el escenario histórico. Por su reverso tenemos el tablero clásico de ediciones anteriores del Senderos de Gloria. Si tenéis la edición que editó De Beer hace 10-11 años, sabed que ese mismo tablero se encuentra en el reverso de este tablero que yo os estoy mostrando. No os lo puedo enseñar porque ya he puesto todas las fichas encima de la mesa y me costaría volverlas a poner en su sitio, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que he hecho para este tutorial es usar el mapa histórico, que, como veis, bueno, tiene una tipografía distinta, las ciudades están marcadas, bueno, pues con esta banda, etc. Uso esto, que estéticamente es distinto, con una preparación del juego para jugar una partida introductoria al modo básico. ¿Por qué os comento esto? Porque al estar preparado este tablero para jugar el escenario histórico, que es el que se usa en competición, veréis que la ayuda que hay impresa en las casillas hace referencia a esta preparación, que es un poco distinta. Por ejemplo, en Estrasburgo veréis que, aparte del sexto ejército de los alemanes, dice que pongamos una trinchera, y yo no la he puesto, ¿vale? Porque esta trinchera solo se pone si vamos a jugar, pues, una partida en el modo histórico, modo competitivo, ¿vale? Yo he hecho la preparación para jugar a un escenario básico. Simplemente os comento este detalle, también esto se reproduce en un par o 3 más de casillas, ¿de acuerdo? Os lo comento, pues, para que lo sepáis y porque digáis, ostras, ¿por qué está usando el mapa, el tablero, por el lado histórico y no hace la preparación por el lado histórico? Se puede jugar sin ningún tipo de problema en cualquier otro escenario.
Un par de comentarios más respecto a la preparación. Yo he dispuesto las fichas tal como nos indica el manual en su última página. Sabed que las potencias que al principio de la Primera Guerra Mundial eran neutrales, aunque vengan impresas en el tablero, no se disponen hasta que, bueno, pues sale la carta en cuestión que hace que, bueno, pues las tropas de Italia o de Turquía, etcétera, o de los Estados Unidos entren en juego, ¿de acuerdo? Esto parece de sentido común, pero yo de momento tengo pues los cuerpos, los ejércitos, las unidades en general de las potencias neutrales fuera del tablero al alcance de todos los jugadores. Sabed también que aquí, en este punto de aquí del tablero, donde tenemos el marcador general, habría un montón de fichas apiladas encima del 0, ¿de acuerdo? Serían todas estas, que yo las tengo distribuidas así porque cuando vaya a hacer el tutorial me permita moverlas mejor, ¿de acuerdo? Pero en vuestra partida estarán todas apiladas en una sola pila. Y por último, respecto a la preparación, cada jugador cuenta con un mazo de cartas propio, que a su vez se divide en 3 propios mazos. Esto os lo explicaré en más detalle cuando hablemos del uso que se le da a las cartas en la fase de acciones. Pero es importante que os diga esto ahora, porque en la preparación cada jugador roba una mano de 7 cartas, ¿de acuerdo? De las que tienen impresa la palabra movilización en la parte superior, ¿vale? Cada mazo de unas 55 cartas, si no recuerdo mal, de cada jugador, tiene 3 mazos: movilización, guerra limitada y guerra total. Luego hay una serie de cartas opcionales que podéis meter o no, según el escenario que queráis jugar o según el nivel de complejidad que queráis dar a vuestras partidas. Se barajan las 14 cartas del mazo de las potencias centrales y del mazo de los aliados y se sacan 7 cartas. Y en el caso del jugador de las potencias centrales, que podríamos decir que es el que adopto yo por estar sentado en este lado de la mesa, ¿de acuerdo? Por eso tengo estos paneles que miran de cara a mí, pero bueno, me interesa que tengáis el mapa de cara y por tanto, pues, tú que me estás viendo, vosotros que me estáis viendo, jugaríais como los aliados, ¿de acuerdo? Como os decía, en el caso de las potencias centrales, al principio de la partida, se elige si el jugador de las potencias centrales empieza en la mano con la carta Cañones de Agosto. En caso afirmativo de que el jugador de las potencias centrales quiere empezar con esta carta, lo comunica al jugador de las potencias aliadas para que sepa que tiene esta carta en la mano, entonces, bueno, pues se la queda en la mano. Si estáis jugando el escenario histórico, esta carta ya pues no se pregunta, empieza directamente en las manos del jugador de las potencias centrales. ¿De acuerdo? Sin más dilación, paso a explicaros pues el cómo se juega, ¿vale? La secuencia de turno. Y para ello voy a ayudarme de esta magnífica hoja de ayuda al jugador. Veréis que además de tener un gran tablero y un montón de componentes, hay también 3 láminas que nos ayudarán, nos harán la vida más fácil, ¿vale? Para recordar pues todo esto que os decía. Excepciones, particularidades y no dejarnos nada. Aunque yo os diré que yo me he dejado bastantes cosas jugando en este juego y que he ido aprendiendo pues a partir de la práctica, ¿vale? Entonces, voy a ir siguiendo la secuencia de juego, ¿vale? Os explico cómo estructuraré este tutorial. Seguiré la secuencia de juego por orden, ¿de acuerdo? Y me pararé sobre todo en la fase de acciones, que es donde hay la chicha, donde dicen que hay el corazón del juego, ¿vale? En la fase de acciones, porque es donde haremos sobre todo las 2 grandes acciones que se pueden hacer, que es moverse y combatir. Y allí, bueno, pues me pararé un poquito más para explicaros las particularidades del movimiento dentro del mapa, las particularidades del combate, porque el combate a su vez se divide en 12 subfases, ¿de acuerdo? Iré siguiendo, ¿vale?, la secuencia de turno y al final de todo tendréis un apartado con bueno, pues la puntuación final, cómo se determina un ganador, condiciones de victoria automática, etcétera. Si hablamos de la secuencia de juego, dependiendo del escenario en el que estéis, pero vamos a asumir que estamos jugando o bien una partida introductoria que se jugaría a lo largo de 3 turnos o a una partida normal que se juega a lo largo de 20 turnos, jugaremos, pues eso, turnos, y cada turno tiene una secuencia de juego que a su vez se divide, bueno, pues en fases y subfases. La primera fase de todas de la secuencia de juego es la fase de ofensivas obligatorias. Aquí lo que haremos será tomar los dados, cada jugador hará una tirada de dado y comparará el resultado con su tabla de ofensivas obligatorias. La mía la tengo aquí delante, ofensivas obligatorias de las potencias centrales, y aquí tenéis las ofensivas obligatorias de los aliados. Parece fácil, ¿verdad?
dado, comparar resultado y decidir, bueno, saber que tendremos que atacar con esa potencia. Bueno, pues no todo es tan fácil en Senderos de Gloria porque puede que pasen muchas cosas, puede que haya particularidades que nos impidan pues, cumplir con estas ofensivas obligatorias. Por ejemplo, si el resultado afecta a una potencia neutral, como sería el caso de Italia al principio de la partida con el caso de los aliados, o con Turquía en el caso de las potencias centrales, bueno, pues eso no tiene efecto. Esta ficha que tenemos de ofensivas obligatorias vendría a ninguna o ya realizada. Luego veréis que hay otras subparticularidades. Por ejemplo, en el caso de las potencias centrales, tenemos aquí Austria, Hungría e Italia. Eso quiere decir que obligatoriamente las unidades austrohúngaras tendrían que atacar a unidades italianas o que se encuentren en Italia. Sin embargo, al principio de la partida, Italia es una potencia neutral, con lo cual esto no podría llevarse a cabo. Además de todo ello, hay ciertas restricciones que afectan a los ataques que hagan franceses y británicos y las que hagan los alemanes. Para resumirlo mucho, en todo caso, si os sale este resultado, consultadlo en las reglas, pero para resumirlo mucho, franceses y británicos solo actúan aquí, ¿de acuerdo? Solo valen las ofensivas obligatorias contra alemanes en esta zona del mapa, ¿vale? Sobre Bélgica, sobre Francia y en esta zona de Alemania. Y lo mismo con los alemanes. ¿Qué os quiero decir con eso? Que no se puede satisfacer la ofensiva obligatoria con un ataque a este frente del mapa, ¿de acuerdo? Yo entiendo estas reglas como una forma de aproximarse más históricamente a lo que pasó realmente durante la Primera Guerra Mundial, ¿de acuerdo? En todo caso, sabed que las ofensivas obligatorias, en caso de no cumplirse, nos penalizarán en forma de puntos de victoria negativos para el... Aquí no quiero hablar de negativos y positivos, ¿vale? Porque en este panel de aquí, de marcador general, que es donde se marcan los puntos de victoria, generalmente sumar puntos de victoria, ¿vale? Es decir, avanzarlos en este marcador, lo que hará es favorecer a las potencias centrales y reducirlos, ¿vale? Perder puntos de victoria, lo que quiere decir es que los aliados ganan puntos. Entonces, si uno de los jugadores no cumple con las ofensivas obligatorias, tras el turno, pues el marcador general será dinámico, aumentará o disminuirá en función de quién pierda o gane los puntos. Una vez explicada la fase de ofensivas obligatorias, vamos con el corazón del juego, que es la fase de acciones. Durante la fase de acciones podemos llevar a cabo 6 acciones y 4 de ellas tienen que ver con las cartas. Las otras 2 podríamos decir que son las menos importantes, ¿de acuerdo? El corazón del juego son estas 4 acciones. Y esto me lleva a hablaros de las cartas, ¿de acuerdo? Y aquí es cuando me gustaría explicaros un poco cómo funcionan las cartas en esta fase de acciones. Como os decía, 4 de las 6 acciones que podemos hacer tienen que ver con las cartas y por ello las cartas están como, las podríamos dividir en 4 campos o 4 usos que tienen que ver pues, con cada una de las acciones que podemos llevar a cabo. La primera acción que podemos hacer es usar puntos de operaciones. Para usar un punto de operaciones, vendremos a la carta y observaremos el número que se encuentra en la parte superior izquierda de la carta, que veréis que es más grande que el otro numerito que hay, ¿de acuerdo? Este número, bueno, pues si habéis jugado Twilight Struggle, vendría a ser el mismo concepto, que es operaciones que se pueden realizar. Tienes un valor de 3 operaciones en el caso de esta carta, en esta también tiene 3, pero bueno, esta carta tendría un valor de operaciones de 2, ¿de acuerdo? Los valores, si no me equivoco, basculaban entre el 2 y el 5, ¿de acuerdo? Dispondréis de ese número de operaciones, pues eso, para realizar operaciones. Luego la carta nos indica un número más pequeñito a la derecha del valor de operaciones. Esto tiene que ver con el movimiento estratégico, que es la segunda acción que podemos realizar con las cartas. A grandes rasgos, el movimiento estratégico lo que nos permitirá es llevar tropas, mover tropas a grandes distancias, a moverlas por mar o incluso moverlas desde las casillas de reserva al mapa y viceversa, del mapa a la casilla de reservas. Luego, y aquí es donde viene el sentido común, otro uso que se le puede dar a las cartas y que es otra de las acciones que podemos hacer es jugar la carta como evento. Este no es un buen ejemplo porque es una carta de combate, ¿de acuerdo? Si tienen la CC en rojo significa que es carta de combate, entonces en este punto de la fase de acciones no las podemos usar. Pero esta sí, ¿de acuerdo? Que no tiene el CC, esto es un evento, es algo que ocurre, pues durante nuestra fase de acciones podremos realizar esta acción y básicamente leemos el texto de la carta y lo aplicamos, con todas las salvedades que eso puede tener, porque se pueden producir pues, un montón de excepciones.
Como veréis, en muchos casos las cartas tras el nombre tienen un asterisco. Siempre que hay un asterisco significa que una vez usado el evento, la carta pues se va a la caja, no vuelve a entrar en juego. Importante, esto solo ocurre si usamos la carta como evento, ¿de acuerdo? En el caso de que se use como evento y tenga un asterisco, la carta se descarta. Veréis que en muchos casos también algunas cartas tienen un valor entre paréntesis. Esto tiene que ver con las fichas que hay aquí, que tienen que ver con el estado de guerra, ¿de acuerdo? Siempre que usemos una carta y tenga un número entre paréntesis, subiremos la ficha que corresponda a la potencia que ha usado la carta, ¿de acuerdo? Y el último uso de la cuarta acción que nos permiten las cartas son los puntos de reemplazos. En este caso nos fijaremos siempre en lo que pone en la parte inferior de la carta, ¿de acuerdo? En este caso, bueno, pues las potencias que estén en juego, no las neutrales, ¿vale? Las neutrales no tienen puntos de reemplazos. Lo que haremos es avanzar estas fichas de reemplazo de cada una de las potencias por el marcador general. De nuevo, las potencias que son neutrales, pues que no han entrado en juego, por eso están fuera, ¿vale? Porque no obtienen reemplazos. Vamos a ver en detalle cómo usar una carta por sus puntos de operaciones. Esta sería igual la acción más compleja de las que podemos hacer en Senderos de Gloria, porque cuando usamos operaciones lo que hacemos es ordenar básicamente a nuestras unidades que se muevan o combatan, con todo lo que ello implica, ¿vale? Porque tanto el movimiento como el combate tienen, bueno, pues unas reglas muy específicas y algo complejas. Vamos a verlo en detalle. Es muy importante el matiz que os voy a hacer ahora, ¿de acuerdo? Cuando usamos el valor de operaciones, lo que hacemos es activar un espacio que contenga unidades. ¿Qué significa activar un espacio? Significa que iré a un espacio donde haya unidades y lo activaré pagando un coste. Es decir, pagamos por el espacio, no por las fichas que haya encima. En este juego hay un límite de apilamiento de 3 unidades. Significa que en un mismo espacio puede haber pues 3 unidades entre ejércitos, cuerpos de distintas nacionalidades, como sea, pero siempre que haya 3. Si yo quiero activar un espacio, pagaré un coste por activar ese espacio, no las fichas que haya. Sin embargo, debo pagar más si hay unidades de distintas nacionalidades, ¿vale? Este es el matiz. Si en un espacio solo hay fichas de Francia, pagaré un punto. Si en un espacio solo hay fichas británicas, pagaré un punto. Y atención, porque ¿qué significa fichas británicas? En este caso nos tenemos que guiar por el código cromático, ¿de acuerdo? Las fichas británicas, bueno, pues tienen este mismo color, coincidente, bueno, pues con el de sus uniformes, y las francesas del celeste, etc. Pero veréis que hay distintos cuerpos y distintos ejércitos con distinta nomenclatura. A efectos de activación, ¿de acuerdo? Se consideran pues que forman parte de la misma potencia. No os voy a detallar todas las excepciones, ¿de acuerdo? Aquí en el caso de la activación, consultad el manual, pero a modo de ejemplo, las unidades americanas, norteamericanas, de Estados Unidos, cuando entran en juego, pues se consideran una si van con Francia en Francia, ¿de acuerdo? En el caso del Próximo Oriente, bueno, pues solo se podrá activar un espacio para atacar en el caso de las unidades que hay allí. En el caso de la unidad británica de la Fuerza Expedicionaria del Mediterráneo, activar eso nos costará 3 puntos de operaciones en vez de 1, que es el estándar, ¿de acuerdo? Hay una serie de excepciones que yo sí que os recomendaría que tengáis el manual a mano, ¿de acuerdo? Porque si no, este tutorial duraría 3 horas y vendría Benja a cortarme la cabeza. Entonces, como os decía, activamos un espacio, pagamos el coste, un punto de operaciones por cada espacio con tropas de una misma nacionalidad, independientemente de si allí hay trincheras o si hay una fortaleza, etcétera, lo que haya, ¿de acuerdo? Y a continuación lo activamos y usamos estas fichas, ¿de acuerdo?, para darles una orden de movimiento o de ataque, ¿vale?, para hacer la acción de combatir. Esto es la Primera Guerra Mundial, aquí no hay la Blitzkrieg de la Segunda Guerra Mundial, una misma tropa no puede mover y atacar. Luego veremos que una tropa que combata, que tenga éxito, que gane, podrá avanzar como consecuencia de la retirada del defensor. Pero esto es otra cosa, sobre todo, aquí es muy importante no confundir ciertos términos. Cuando hablamos de movimiento, ¿de acuerdo?, hablamos en lo que podemos hacer gastando puntos de operaciones. Luego tenemos el avance, ¿de acuerdo? Esto es importante
porque puede llevar a confusión. Como veréis, hay ciertos accidentes en el terreno. Hay algunos terrenos, bueno, pues que tenemos pantano, tenemos bosque, tenemos montaña, tenemos desierto. Estos accidentes del terreno, con su propia tabla de efectos de terreno, ¿de acuerdo?, que tenemos aquí, solo afecta al avance. Y lo matizo ahora que voy a hablar del movimiento, ¿de acuerdo?, porque puede haber, pues, algún equívoco. En principio, el movimiento no se detiene a excepción que nos encontremos con unidades enemigas, ¿de acuerdo? Unas unidades nunca pueden ponerse en una casilla, en un espacio donde haya unidades de nuestro oponente. El movimiento también queda frenado en las fortalezas, que tienen unas reglas específicas. Las fortalezas son estas casillas en forma de estrella de 8 puntas, ¿de acuerdo?, y que siempre tienen un valor que equivaldría al factor de bajas de lo que serían las fichas, ¿vale? Entonces, como os decía, cuando activamos una unidad por punto de operaciones, le ponemos esta ficha para decidir si queremos que mueva o ataque. Y automáticamente lo definimos gastando las operaciones. Y a continuación veremos, bueno, pues se efectúa el movimiento antes del combate. Como os decía, el movimiento, bueno, pues nuestra ficha se moverá por el mapa tanto como el factor de movimiento. Y dirás, ¿qué es el factor de movimiento? Aquí vamos a ver en detalle, bueno, pues la información que contienen las fichas. Como veis, las fichas tienen 3 números en la parte inferior. El primer número es el factor de combate, el segundo número es el factor de bajas y el tercer número, el que está más a la derecha y el que nos interesa ahora, es el factor de movimiento. Pues una vez determinado el factor de movimiento, ¿vale?, con el numerito que hay más a la derecha de la ficha en cuestión, procedemos a ver, bueno, pues cómo se efectúa este movimiento. Tenéis que tener en cuenta pues ciertas reglas generales, ciertas consideraciones. Las fichas se pueden mover hasta el límite de su factor de movimiento, pueden pasar a través de unidades aliadas, ¿de acuerdo? Incluso si ello supera el límite de apilamiento, que recordad que es de 3, ¿de acuerdo? Este límite solo se evalúa al final de todo, con lo cual, si en un espacio ya hay 3 fichas y durante nuestro movimiento superaríamos este límite de apilamiento provisionalmente, momentáneamente, no hay ningún problema, se puede hacer, ¿de acuerdo? Se puede pasar a través de fichas aliadas, lógicamente no se puede pasar a través de fichas enemigas, y hay una particularidad sobre las fortalezas, ¿de acuerdo? Solo se puede entrar en las fortalezas paran el movimiento, las fortalezas enemigas paran el movimiento en caso de que no estén destruidas, y solo se puede entrar en una casilla con fortaleza si podemos asediarla. ¿Y qué quiere decir asediar una fortaleza? Bueno, las fortalezas tienen su propio set de reglas que yo os recomiendo consultar si os encontráis en este caso, pero ved que todas las fortalezas tienen un numerito en la parte inferior. Las fortalezas son estos espacios en el mapa que es una estrella de 8 puntas, ¿de acuerdo? Las hay tanto como las que te dan puntos de victoria como las que no. Siempre tienen un número que vendría a ser el factor de bajas, porque las fortalezas siempre defienden, ¿vale? Quedémonos con esta idea, nunca atacan. Entonces, si nosotros como atacantes entramos con nuestra acción de movimiento, con nuestra acción de puntos de operaciones para movernos a una casilla que tenga una fortaleza, debemos poder superar el número que nos indica, en este caso, bueno, miraríamos el factor de combate, lo supera, etcétera, podemos entrar y podemos asediarlo. ¿Por qué os explico esto? Porque puede que haya una situación de asedio en la que nuestras tropas están en esa casilla pero todavía no tienen el control, porque figura que las tropas defensoras están dentro de la fortaleza. En ese caso, si llevamos a cabo una acción de movimiento con otra tropa, figura que podemos atravesar esa casilla porque nos permite el paso las tropas que están asediando la fortaleza, ¿de acuerdo? Os lo explico a nivel conceptual porque es muy de sentido común, ¿vale? Las casillas representan grandes extensiones de territorio y las fortalezas, bueno, pues son castillos, son pequeños castillos que te ocupan un espacio. Entonces, para el movimiento de tropas y de cuerpos, el hecho de que se esté asediando una fortaleza, bueno, pues nos permite el paso, ¿de acuerdo? Y lo último que os quería comentar respecto al movimiento tiene que ver con las trincheras, ¿vale? Las trincheras también tienen su propio set de reglas que os invito a consultar, pero muy resumidamente. Si uno de los jugadores ha usado su carta de atrincheramiento, ¿vale?, que es un evento que hay en los mazos de juego, a partir de ese momento los jugadores pueden construir trincheras. Para construir una trinchera tenemos que darle una orden de movimiento a una de nuestras unidades, pero no efectuar movimiento, ¿vale? Una vez ya se hayan movido todas nuestras tropas, si una tropa tenía una orden de movimiento y no se ha movido, puede optar por construir una trinchera en la localización en la que se encuentre.
como os decía, habiendo jugado previamente la carta de evento de atrincheramiento. Para construir una trinchera, lo que se hará es tirar un dado. Solo pueden construir trincheras, perdón, los ejércitos, ¿de acuerdo? No los cuerpos, que son las fichitas más pequeñas. Se tira un dado y si sale el factor de bajas o menos, se puede construir la trinchera. En este caso, bueno, pues miraríamos este segundo ejército, compararíamos con el factor de bajas, que es el segundo valor, el del medio. Y bueno, pues en este caso, pues sacando 1 y 2, se podría construir la trinchera. Y en este caso, como podéis ver, bueno, pues tenemos las fichas, perdón, losetas no, son fichas de trinchera, ¿de acuerdo? Cada una de un color para representar la potencia a la que pertenecen, y las trincheras pueden ser de valor 1 o de valor 2. Nunca puede haber apiladas fichas de trinchera entre ellas, nunca puede haber una ficha de valor superior a 2, ¿de acuerdo? Y en el caso de construir una trinchera en el lugar donde ya haya una trinchera, pues simplemente si se tiene éxito lo que hace es aumentar de 1 a 2 el valor de la trinchera, punto, ¿vale? Veremos cuando hablemos de combate qué efectos tienen las trincheras. Sin embargo, deciros también que si una unidad llega a un espacio donde hay una trinchera y no hay unidades enemigas, simplemente, bueno, pues la trinchera se deshace, se desbanda. En el caso de que haya una trinchera de valor 1, se descarta la ficha. En el caso de que haya una ficha de valor 2, con esa acción de operaciones con movimiento, le bajamos un paso, ¿vale? Lo bajamos a valor 1. Esto como regla general para las trincheras en el caso del movimiento, ¿vale? Ahora vamos a ver en detalle, bueno, pues una vez hemos hecho el movimiento, cómo funciona el combate. El combate vendría a ser el corazón de este juego, ¿vale? Es lo que nos permitirá tomar plazas que nos darán puntos de victoria, etc. Para el combate hay una serie de reglas generales. Solo puede iniciar un combate bueno, pues unidades que hayan sido marcadas con la consecuente ficha de ataque, ¿de acuerdo? Se ha activado este espacio para realizar un ataque, ¿de acuerdo? Entonces, solo pueden combatir este tipo de fichas. Solo pueden recibir un ataque unidades de un espacio. En cambio, pueden participar en un ataque unidades de más de un espacio. Es decir, atacantes más de uno, defensores siempre habrá solo uno. Importante también, cada unidad solo puede atacar una vez por turno y cada espacio solo puede ser atacado una vez por turno, ¿de acuerdo? La siguiente regla general que debéis tener en cuenta tiene que ver con el factor de combate, ¿vale? Que es el número que hay, como os decía antes, en la parte inferior izquierda de cada una de las fichas, ¿de acuerdo? El factor de combate no se puede repartir en distintos combates, ¿de acuerdo? Siempre funciona en un bloque, ¿vale? Esto es algo de sentido común, pero no está de más recordarlo, tanto bueno, pues el que ataca como el que defiende, ¿vale? En el caso de que haya más de una unidad en un mismo espacio y queremos hacer un ataque con todas esas unidades, el factor de combate se sumará, ¿de acuerdo? Y luego sabed que en el caso de ejércitos multinacionales tienen pues algunas especificaciones en las reglas. Eso quiere decir pues, que si el jugador británico y el francés atacasen juntos a un espacio, si quieren tener aliados desde otros espacios que ataquen, como mínimo en uno de los espacios siempre tendrá que haber tropas de todas las unidades que participen en el combate. A nivel de sentido común, esto vendría a decir que desde uno de los espacios atacantes tienen que estar las tropas de todas las unidades que atacan. No puede ser que una tropa aislada de una potencia aliada nos dé soporte en un ataque, si en otra casilla no están todas las que participan. ¿De acuerdo? Esto sería en general las reglas las reglas generales de combate. Vamos a ver la secuencia de combate en detalle, que el manual, el reglamento nos la divide en 12 pasos. Aunque parezcan muchos, en realidad veréis que es todo muy intuitivo. Para empezar, tenemos que tener claro quién ataca y quién defiende. Y eso parece baladí, pero no lo es, ¿de acuerdo? Porque, bueno, yo en este caso podría haber decidido que estas dos unidades atacan aquí, ¿de acuerdo? Pero podría haber unidades enemigas, me invento, aquí, y me podría interesar hacer otro ataque con esta unidad aquí, con lo cual, en el caso de que haya mucho caos de fichas, es importante pues, ir siguiendo este orden. Yo os recomiendo que tengáis el manual a mano para ver todas estas fases, ¿de acuerdo? Primero se determina qué unidades atacan, qué unidades defienden, luego se determina la fuerza de combate. Con el factor de combate, como os decía, sumamos los valores de las fichas que haya
en el caso del atacante, y el defensor haría lo mismo. En este caso también habría que sumar en el caso de encontrarnos pues en una fortaleza. A continuación es el momento de usar cartas que nieguen las trincheras. Y esto es algo que puede pasar desapercibido, puede que se nos pase, ¿de acuerdo? Y es importante hacerlo ahora porque el siguiente paso es el de decidir si se realiza una maniobra de flanqueo o no. Y aquí será determinante pues las condiciones del terreno o saber si hay trincheras o no. Hay algunas cartas del mazo de ambos jugadores que lo que hacen es pues, anular los efectos que pueda tener una trinchera para un combate. Este es el momento, el paso 3, de llevarlo a cabo. El paso 4, como os decía, tenemos las operaciones de flanqueo, ¿vale? El jugador atacante decide si quiere realizar pues, una acción, una operación de flanqueo. Para ello hay ciertos requisitos. Para empezar, que participe en el ataque un ejército y en segundo lugar que sea más de uno los espacios que estén activados para atacar, ¿de acuerdo? Porque en un flanqueo siempre habrá una fuerza, una unidad o un grupo de unidades que harán de anclaje, ¿vale? Desde un espacio, y luego otras unidades adyacentes que lo que harán será pivotar, flanquear, ¿vale? El flanqueo nos dará beneficios muy grandes a la hora de combatir, ¿de acuerdo? Como os decía, tiene que participar un ejército, tienes que tener una unidad o más adyacentes y que estas unidades adyacentes, que serán las que pivotarán, los que determinan si nos pueden ayudar o no, hay que mirar si tienen unidades enemigas adyacentes a su vez. En este caso de ejemplo que tengo aquí preparado, con estas dos fichas que atacarían a este lugar, yo determinaría como unidad de anclaje este ejército, el primer ejército ruso, y en este caso de aquí, esta sería la que me ayudaría en el flanqueo. En este caso, no tiene unidades a su alrededor enemigas, con lo cual me daría un modificador de dado. Sabed también que en el caso de las operaciones de flanqueo, aquí sí que el terreno tiene pues un efecto determinante. Para ver si el terreno afecta o no, vendríamos a esta tabla de aquí, la tabla de efectos del terreno. Y en este caso podríamos ver si la maniobra de flanqueo se puede determinar o no. Y aquí la tenemos en esta columna, ¿vale? En el caso de los lugares despejados en los bosques y en el desierto, los flanqueos no tienen ninguna restricción, pero en el caso de las trincheras o del resto de terrenos no se podría realizar pues, esta operación de flanqueo, ¿de acuerdo? Como os decía, por cada una de las unidades que nos ayuden en el ataque haciendo esta operación de flanqueo, obtenemos un modificador de tirada de dado, MTD, ¿de acuerdo? Por sus siglas. ¿A qué se refiere este modificador de tirada de dado? Bueno, pues que el jugador que está intentando la operación de flanqueo deberá tirar un dado y en función del resultado se determinará si la maniobra de flanqueo tiene éxito o no. Se tira el dado y se aplican los modificadores de tirada de dado en función de las unidades que haya alrededor que nos estén ayudando en el combate y que no tengan unidades enemigas aparte de la que estamos atacando, ¿de acuerdo? Se aplica este modificador y con un resultado de 1 a 3 la maniobra no tiene éxito, con un 4 o más sí. Entonces, en caso de que el atacante lleve a cabo una maniobra de flanqueo y en caso de que ésta tenga éxito, ¿vale? Con modificadores de tirada de dado, resultado de 4 o más en el dado, el jugador atacante, el que está llevando a cabo el ataque, realizará primero los pasos siguientes de la fase de secuencia de combate, ¿de acuerdo? Tú ahora mismo estás en tu casa viendo este vídeo y te lo estoy contando todo esto a viva voz. Cuando juguéis, ¿vale? Y cuando realicéis el ataque es muy útil que tengáis el reglamento con todos estos pasos bien detallados, ¿vale? Bien por escrito, ¿de acuerdo? Entonces, tras determinar si la maniobra de flanqueo ha tenido éxito o no, es el momento de jugar cartas, es el momento de jugar cartas de combate. En nuestra mano, además de tener las cartas para realizar acciones con los puntos de operaciones, movimiento estratégico, evento o puntos de reemplazo, también tendremos algunas cartas que tienen estas letras de color rojo, CC. Las cartas, bueno, pues marcadas con CC, cartas de combate, es el momento de usarlas, en este punto que estamos más o menos a la mitad del combate. Puede que alguna de estas cartas tengan un asterisco, pues también se retirarían de la partida, ¿vale? Entonces, a continuación, debéis tener cerca esta ayuda de jugador
donde hay las tablas de combate, que son estas dos de aquí. Ya las tendréis cerca, ¿vale? Porque en función del terreno ya tendréis que haber determinado cositas por aquí encima, ¿vale? Si se puede realizar o no flanqueo. En función de quién esté participando en el combate, ¿qué quieres decir con quién? ¿Nacionalidades? No. En función de si están participando ejércitos, que son las fichas más gorditas, o cuerpos, que son las fichas más pequeñitas, iremos a ver cada una de las tablas. Solo hace falta que participe un ejército para, y aunque luego haya dos cuerpos más, ¿vale? Porque el límite de apilamientos es 3, solo hace falta que haya un ejército para irnos a la tabla de ejércitos. Pero si en una casilla solo hay cuerpos, pues vendremos a esta tabla de aquí. Y esto es tan fácil como comparar un resultado de tirada de dado con el factor de combate que haya en un espacio, ¿vale? En la parte en la parte de arriba tenemos el factor de combate y en la parte, en la columna tenemos el resultado de la tirada de dado que tiremos. Aquí tendrán que aplicarse modificadores de tirada de dado en función de cartas o en función de otros efectos, ¿vale? Y también tendréis que tener en cuenta la intersección en función de si hay trincheras, y aquí es por eso que es muy importante, porque las trincheras favorecen al defensor y perjudican al atacante, haciendo que, bueno, pues, utilice una columna con un factor de combate, bueno, pues más a la izquierda. Es como si tuviera menos potencia, claro, porque está disparando a un agujero en el suelo con la gente tapada y con los cascos ahí metidos, ¿de acuerdo? En el caso de un combate normal, sin que la operación de flanqueo haya tenido éxito, atacante y defensor tiran sus dados, miran el resultado y aplican bajas. Ahora os explico lo de las bajas, pero en caso de que haya tenido éxito una operación de flanqueo, el atacante inflige las bajas primero y el defensor las infligirá después. ¿Qué quiere decir eso? Que el defensor asumirá una serie de bajas y luego su ataque será menor, infligirá menos bajas al atacante. Esto es básicamente por lo que se hace, por lo que se lleva a cabo una maniobra de flanqueo, ¿de acuerdo? Entonces, a la hora de determinar las bajas, veremos, veremos el número que nos ha resultado de comparar el factor de combate con la tirada de dado. Y habrá que aplicar esas bajas en las unidades que estén en liza, las unidades que estuvieran combatiendo. Para satisfacer las bajas, lo que haremos es mirar el factor de bajas, que es el número que siempre hay en medio de las fichas, y esto nos indica, bueno, pues cuánta capacidad de absorción de bajas pueden soportar. En este caso, el primer ejército ruso puede soportar hasta dos de bajas. Imaginad que yo tuviera que soportar pues 3 de bajas. Bueno, pues este soportaría 2, ¿de acuerdo? Y lo que haría sería darle la vuelta. Con eso asumiría pues 2 bajas. En la tercera tendría que asumirla, bueno, pues con un cuerpo o de algún otro modo. Es importante, y aquí la regla general, el manual lo que nos dice es que siempre que sea posible se tienen que asumir las bajas que corresponden, nunca de ningún modo más de las que tocarían, y siempre que sea posible hay que ser justos. Si se puede de alguna manera asumir las bajas que tocan, se hace. No se puede hacer la del listillo de no tengo más tropas aquí, no puedo asumir más bajas, ¿de acuerdo? Siempre que sea posible, asumiremos las bajas. El manual nos detalla qué pasa en los casos de que tuviera que asumir 5 bajas y solo hubiese 2 ejércitos con factor de bajas 2, ¿vale? En estos casos, bueno, pues miráis el manual y veis exactamente qué pasaría en estos casos. Importante, vamos reduciendo pasos, ¿vale? Para asumir las bajas que correspondan, ¿vale? En este caso, que es mucho más fácil, ¿vale? En el caso de este cuerpo, puede asumir una baja, entonces se le daría la vuelta. Imaginad que tuviese que asumir otra baja, en este caso se retiraría y este cuerpo pequeñito se iría, en este caso es del jugador ruso, por tanto se iría a esta casilla. En el caso de los ejércitos, cuando van reduciendo pasos, en el caso de reducir, cuando le damos la vuelta a una ficha nos queda pues por la potencia reducida. En el caso de que tuviésemos que volver a reducir, ya no se puede más, este ejército se va y automáticamente se sustituye por un cuerpo. Ayer no sé dónde lo tenía, creo que era aquí. Se sustituye con un cuerpo a potencia plena que viene de la casilla de reserva,
¿de acuerdo? Importante, otra cosa que no nos dice el manual, pero que os digo yo porque os quiero. No hay que confundir dos conceptos como son reserva de reemplazo. Empiezan los dos por R y por E, pero son completamente distintos, ¿vale? Los reemplazos, esto tiene que ver con una fase que todavía no os he explicado, que vendrá más tarde y que nos permitirá darle la vuelta a fichas o meter nuevas fichas. Y las reservas vendrían a ser la fuerza de una nación, de un país, a la hora de, bueno, pues asumir las bajas que hubiese en un lugar, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque las fichas lo que simulan son grandes contingentes de tropas de ejércitos, con toda su impedimenta, ¿vale? Con carros, con caballos, con cañones, etc. ¿Sí? Muy bien, pues hecha esta aclaración entre lo que es la reserva y los reemplazos, continúo. ¿Dónde nos había quedado este combate? Bueno, pues los dos o más beligerantes en un combate reducen las bajas y ahí se determina o un vencedor o un perdedor, o dos perdedores en caso de empate. No se puede empatar nunca. En caso de empate, a nivel de reglas, lo que asumimos es que ambos han perdido, ¿de acuerdo? Y esto es importante, determinar un vencedor, porque en caso de que haya en caso de que el atacante sea el vencedor del ataque y el defensor el perdedor del ataque, aquí se producen dos pasos más en la fase de combate, que es la retirada y el avance posterior del atacante vencedor. Este matiz que os hago, y por eso estaba pensando bien las palabras a utilizar, es porque si un defensor gana un combate, el atacante no se retira y el defensor no avanza, ¿de acuerdo? Importante el matiz. Entonces, en el caso de que el atacante haya ganado el combate, es decir, que haya infligido más bajas que el defensor, el defensor deberá retirarse uno o dos espacios, ¿vale? Siempre que sea posible. ¿De qué dependerá de que se retire uno o dos espacios? De la diferencia en el número de bajas infligidas. Si la victoria se da por un margen de una baja, los defensores se retirarían un espacio. De dos o más, dos espacios. ¿Sí? Sabed también que otro de los requisitos que hay es que las unidades atacantes que han ganado el combate nos quede como mínimo alguna a plena potencia, ¿vale? Para que todo esto se produzca. Entonces, para la retirada de las tropas que deben retirarse porque han perdido el combate y que se estaban defendiendo, hay un montón de reglas y mini reglas por lo que respecta a la retirada. Aquí se impone bastante el sentido común, ¿de acuerdo? Nunca puedes retirarte avanzando, nunca puedes retirarte en caso de dos pasos volviendo al mismo sitio al que estabas. Nunca puedes retirarte pasando a través de tropas enemigas. En caso de que no te puedas retirar, las tropas pues simplemente quedan eliminadas. También el defensor tiene otra opción y es reducir un paso, es decir, asumir, como si dijéramos, baja, para cancelar la retirada, ¿vale? Eso también está a disposición del jugador defensor. Y en el caso del avance de las tropas atacantes, también hay una serie de restricciones. Aquí, y en este punto, es cuando volvemos a mirar la tabla de efectos del terreno, ¿de acuerdo? Y es cuando el terreno aplica sus efectos. Hay ciertos terrenos que nos impiden el avance en caso de querer hacerlo dos casillas, ¿de acuerdo? Esto consultáis la tabla y aquí lo tenéis. Y también sabed, bueno, pues que las fortificaciones no asediadas previamente nos bloquean el movimiento si no las podemos asediar. En el caso de que nos encontremos tropas enemigas nos paran el movimiento, etcétera, ¿vale? Pero en estos casos, bueno, se impone el sentido común. Y como esto, quizás no lo hagáis siempre, yo lo que en este caso os aconsejo es que miréis el manual para ver casos concretos de excepciones, etcétera. A medida que estoy hablando me estoy dando cuenta de que hay un montón de excepciones de las que no os he hablado, pero es que no quiero entrar en ello. En el caso del Próximo Oriente, por ejemplo, estamos limitados a una acción de combate por turno, etcétera, ¿de acuerdo? Pero en estos casos, de verdad, consultad el manual. Con todo esto os he explicado todos los pasos del combate. Sabed también, hay ciertas particularidades, como por ejemplo en el caso de las fortalezas,
que si las fortalezas pueden asumir impactos y pueden quedar destruidas, ¿de acuerdo? En el caso de que un ataque tenga éxito. En el caso de que una fortaleza quede destruida, lo marcaremos, bueno, si está asediada con esta ficha y si queda destruida con este. Una fortaleza destruida, pues simplemente la pasamos a considerar como si fuera un cuadrado, ¿de acuerdo? Se mantiene el borde, nos seguirá dando puntos de victoria, pero en el caso de que esté destruida, se queda como un cuadrado, ya no impide el movimiento, ya no nos podemos atrincherar en ella. Sabe también que las fortalezas solo las pueden utilizar los jugadores de la potencia en cuestión, ¿de acuerdo? Y de nuevo, o como os digo, las fortalezas, bueno, pues tienen su propio set de reglas que podéis consultar tranquilamente en el manual. Explicado el movimiento, explicado el combate, ya sabemos pues todo lo que podemos hacer con los puntos de operaciones, y esto recordad que era la primera acción, también es la más compleja del juego y por eso nos hemos detenido pues tanto en ella. Luego teníamos el movimiento estratégico, ¿de acuerdo? No confundir con el movimiento normal. El movimiento estratégico, como os decía antes, vamos a observar el número pequeñito que tenemos al lado del número de operaciones. Para llevar a cabo movimiento estratégico, sabed que los cuerpos, las fichas pequeñitas, gastan un punto de movimiento estratégico. En cambio, los ejércitos, 4. Es decir, con esta carta simplemente podríamos hacer un movimiento estratégico con un ejército. ¿Y en qué consiste el movimiento estratégico? Pues básicamente podemos mover unidades, satisfaciendo el valor que os acabo de comentar, de un lugar del mapa a otro, siempre que pasemos, bueno, pues por espacios aliados, ¿vale? Y siempre que estén suministrados. Deliberadamente no he entrado a explicaros el tema de los suministros, ¿vale? Porque hay una fase en concreto donde ya os lo explicaré, pero como norma general, sabed que si una tropa no está suministrada o un espacio no está suministrado, mal, ¿vale? No se pueden hacer un montón de cosas, no se puede mover, no puede recibir refuerzos, no puede atacar, tampoco puede ser objeto de movimiento estratégico, etc., ¿de acuerdo? Sabed también que los cuerpos se pueden mover por mar a través de puertos, ¿vale? Las casillas que tienen el ancla, ¿vale? Y que en este caso, en el caso de este mapa, son pues, de este color, no lo confundáis con estas, ¿vale? Estos son espacios en los que irán, pueden ir tropas, ¿vale? Estos son cabezas de playa, realmente, bueno, pues está colocado aquí a efectos de mapa, pero esto vendría a estar en la costa, ¿vale? Con el movimiento estratégico podremos llevar a transportar tropas de puerto a puerto, ¿vale? Así de fácil, así de simple y así de claro. Y el movimiento estratégico también nos permite llevarnos tropas de la casilla de reemplazos hacia el mapa y viceversa, del mapa hacia las casillas de reemplazos. ¿A qué lugar del mapa entran? Pues a las capitales o a lugares con suministros, ¿vale? De nuevo hay un montón de mini reglas pequeñas aquí, dependiendo de según qué potencia menor. No tienen que satisfacer estas reglas, las tropas serbias, por ejemplo, se consideran siempre suministradas, etc. Sabed que si una capital de un país, de una de las potencias, está controlada por el enemigo o está asediada, pues no podremos realizar este reemplazo allí. Hay ciertas normas sobre los movimientos estratégicos que afectan a algunas de las potencias. En el caso de Rusia, por ejemplo, no puede mover por mar, y en el caso de las tropas rusas solo se pueden mover dentro de Rusia. Por último, sobre el movimiento estratégico, una norma que a mí se me olvidaba alguna vez: una misma unidad no puede ser objeto de más de un movimiento estratégico por turno. Es decir, no nos podemos traer una unidad al mapa y luego usar ese mismo movimiento estratégico que nos sobraba, porque esto es un cuerpo, para llevarlo directamente al frente, ¿de acuerdo? Esto es la Primera Guerra Mundial, las cosas todavía iban un poquito más despacio de cómo irían pues 21 años más tarde, ¿de acuerdo? Esto es el movimiento estratégico, segunda acción de la que os quería hablar. La tercera acción, bueno, pues sería utilizar una carta por su evento. Es tan fácil como aplicar el texto que pone en el evento, ya os he comentado antes. Si hay un asterisco, se elimina la carta de la partida. Si hay un número entre paréntesis, hay que mover el indicador de estado de guerra, de la potencia en cuestión, y el estado de guerra combinado. El combinado siempre se mueve pues cuando se mueve cada uno de los anteriores. Eso es porque este indicador, bueno, pues si llega a 40 desencadena el armisticio, un final de partida en otra fase, ¿de acuerdo?
Sabed también que si no utilizáis una carta por evento se va a un mazo de descartes, ¿de acuerdo? Y que en caso de quedaros sin cartas, ese mazo se baraja y se vuelve a repartir la mano. Importante también, ahora que os comentaba, lo del número entre paréntesis. En el momento en el que pasemos ciertos valores, básicamente 4 y 11, entrarán al juego nuevas cartas, ¿vale? Las de los otros dos mazos, el de guerra limitada y el de guerra total. Los eventos normalmente nos dirán dónde van las tropas, dónde van los cuerpos, ¿vale? Pero como norma general también os diré que los cuerpos acostumbran a entrar aquí en la casilla de reemplazos y los ejércitos, bueno, pues allí donde nos indiquen las cartas. Sabed también que en caso de que un evento desencadene que entre una potencia neutral en juego, en ese caso, bueno, pararemos un momento la partida, entrarán todas las fichas en el lugar donde corresponda. Estoy pensando en el caso de Italia, que, pues como veréis, bueno, pues tiene también impreso aquí encima del mapa, estoy buscando en Grecia, como no lo voy a encontrar, aquí en Italia, ¿de acuerdo? Ya nos indica, bueno, pues en qué lugares irán las tropas. Y todo esto me lleva a algo que todavía no os había explicado, que me estaba reservando para el final, pero que os lo avanzo ahora. Solo puede entrar una potencia neutral por turno y lo tenemos recordado en esta casilla de aquí de rondas de acción de las potencias de cada una, ¿de acuerdo? Pero esto ahora, cuando acabe de explicaros las acciones, os lo explico con más detalle. Os lo introduzco ahora porque puede que os encontréis en ello si utilizáis un evento. Y la cuarta acción que podemos llevar a cabo con una carta tiene que ver con esta parte inferior y que son los puntos de reemplazo. Es como os lo comentaba hace un rato, tan fácil como satisfacer los valores que nos pone aquí para cada uno de los indicadores. En este caso, bueno, pues tengo austrohúngaro, que lo tengo aquí, y el alemán, pues en este caso avanzaría por este panel de aquí, uno con el austrohúngaro, de las potencias austrohúngaras, y esto es Bélgica, no es aquí. Sabed también que en ese indicador donde hay la bandera de Bélgica no solo nos sirve para Bélgica, también para los aliados menores, ¿de acuerdo? Tan fácil como esto, por lo que respecta a los puntos de reemplazo, que se gastarán luego. Creedme, y es muy importante llevar a cabo la acción esta de reemplazo como mínimo una vez por turno. Si usamos las cartas para cualquier cosa que no sea un evento, se van al descarte, ¿de acuerdo? Aunque tengan un asterisco. Estas son las 4 grandes acciones que podemos llevar a cabo en Senderos de Gloria. No sé cuánto llevaré de vídeo, pero de unido. Las 2 últimas acciones de las que quisiera hablaros son acciones mucho más menores, y ahora veréis por qué. La primera es hacer una oferta de paz, de tratado de paz. Hay escenarios en los que ni tan solo se utiliza esta acción. De hecho, en el escenario introductorio esta acción no tiene sentido, no se juega sin ella, y en competición según cómo tampoco, ¿de acuerdo? En cualquier momento, como acción en su turno, un jugador puede ofrecer un tratado de paz a su oponente. Esto básicamente es decirle, vamos a dejar la partida en tablas. El oponente puede aceptar o declinar. Si acepta, pues Santas Pascuas, se acaba la partida y en tablas. Si declina, aquí es donde tiene la chicha el tema, se mira, ¿vale?, la situación de partida. Un jugador solo puede hacer una oferta de paz si se encuentra, bueno, pues en según qué margen, ¿vale? En este caso, si no recuerdo mal, era 11 y 9 el margen concreto de hacer una oferta de paz. Si el jugador de las potencias centrales tiene 11 o más puntos de victoria, puede hacer esta oferta de paz. En el caso del jugador de los aliados es 9 o menos, es decir, está ganando. O sea, solo puedes hacer una oferta de paz si estás ganando, ¿de acuerdo? En el caso de que el oponente decline esa oferta de paz para terminar en tablas, vendremos a buscar nuestra hoja de ayuda, vendremos a la tabla de acuerdos de paz, miraremos el estado de la guerra combinada, que es de este indicador de aquí, que iremos avanzando en función de las cartas que hayamos usado los dos jugadores, haremos la tirada de dado y, bueno, pues comprobaremos quién gana o pierde un punto de victoria. Es por eso que esta acción tiene este componente, este punto estratégico de ganar o perder un punto de victoria, pero no será una acción que abunde en vuestras partidas. Tengo la sensación, ya os digo, hay ciertos escenarios donde esta acción ni tan siquiera se contempla en las reglas. Y la última acción de todas es un poco la acción comodín, la acción loser, la acción que no os recomiendo llevar a cabo, es que tienes un punto de operaciones a tu disposición sin la necesidad de utilizar cartas. Puedes utilizar ese punto de operaciones, bueno, pues para mover o para realizar un combate.
en caso de que no te interese pues utilizar una carta porque te la quieres guardar o porque no tengas. Entonces, lo último que me queda, esas son las 6 acciones, ¿vale?, que podemos realizar en Senderos de Gloria. Lo último que me queda por comentaros es que no podemos llevar a cabo siempre la acción que queramos. Como podéis ver, cada jugador tiene su propio cuadro, su propia casilla con lo que puede hacer y lo que no puede hacer durante sus rondas de acción. Hay algunas acciones que son ilimitadas, pero otras no, ¿vale? Para esto simplemente consultáis la tabla. Simplemente, pues, básicamente os encontraréis que no podéis hacer de forma consecutiva pues, una misma acción, pues, por ejemplo, utilizando movimiento estratégico, ¿vale? Y bien, estas son todas las acciones, esto es el corazón del juego. Veréis que lo que viene a continuación de la secuencia de juego, que ya veréis que desde que he empezado el tutorial, bueno, pues vamos por el segundo paso de la secuencia de juego, veréis que todo lo que viene ahora es una suerte de mantenimiento hasta que vuelva a llegar la fase de acción del siguiente turno, con lo cual lo gordo ya está explicado. Ahora sí iremos siguiendo, bueno, pues lo que nos indica esta tabla de la secuencia de juego y os iré describiendo las fases que faltan. En el caso, la tercera, en el caso de la fase de desgaste, lo que se evalúa es que las unidades que no estén suministradas pues quedan eliminadas. ¿Qué significa? Que las unidades estén o no suministradas, que puedan trazar una línea hasta un espacio de suministros. Y como veréis, los espacios de suministros están marcados, ¿vale?, en el mapa con este círculo. Siempre que se pueda establecer una línea de suministro clara, no cortada por una tropa enemiga, significa que esas tropas están suministradas, con lo cual pues no tienen desgaste. Sabed que el suministro es vital en este juego, muy vital en este juego. Una tropa que no esté suministrada no puede atacar, no puede moverse, no puede recibir refuerzos, o sea, no puede hacer prácticamente nada, y en la fase de desgaste, bueno, pues como os decía, queda destruida. Tras la fase de desgaste vemos la de asedio, que tiene que ver, bueno, pues en el caso de que haya fortalezas asediadas en el tablero, se lleva a cabo esta fase. En el caso de que tengamos una fortaleza asediada, ¿vale?, con tropas, lógicamente, tiraremos un dado. Y si el resultado del dado es superior al factor de bajas o la fuerza de esa fortaleza, pues la destruiremos. Sabed también que en el primer turno hay un modificador de -2, ¿vale? En el primer turno hay un modificador a esta tirada, con lo cual será un poquito más difícil llevar a cabo pues estos asedios. Tras la fase de asedio tenemos la fase de estado de guerra, que se realizan una serie de comprobaciones. Aquí el manual nos indica 4. Para empezar, comprobación de la tabla de puntos de victoria, porque puede que se desencadene una condición de victoria automática si el estado de guerra combinado ha llegado a 40. En ese caso se desencadena el armisticio. Luego tenemos determinación, la determinación esto de la eventual victoria automática, y la determinación de posible armisticio, y la determinación de los grados de compromiso bélico. Eso tiene que ver, bueno, pues ya es la ficha particular de cada jugador y si ha llegado al 11 o al 4. En este caso, bueno, pues entrarían tal, os lo avanzaba antes cuando os hablaba de las cartas, ahora es el momento en el que entrarían los nuevos mazos al juego. En el caso de que entre el nuevo mazo del juego, ahora imaginaros que yo tenía pues, mis 14 cartas de movilización en juego, todas las cartas de guerra limitada entrarían en juego. Como os podéis imaginar, las cartas de guerra limitada pues, son algo mejores que las de movilización, y se barajarían con todas las cartas, ¿vale? Incluso pues, con las que tuviera que sacar y con el descarte se barajarían, no con las eliminadas, por supuesto. Y entonces, bueno, pues un poquito más tarde, ¿vale?, la fase de reparto de cartas, que es la penúltima, se reparten las cartas de ese nuevo mazo creado. Sabed que, bueno, pues es una ventaja para un jugador poder acceder a estos mazos más avanzados pues cuanto antes en la partida, ¿de acuerdo? Luego, tras la fase de estado de guerra, tenemos la fase de reemplazos. Empezando por el jugador aliado, los jugadores gastan los puntos de reemplazos que hayan acumulado, bueno, pues, durante la fase de acciones en el marcador general. Importante, los puntos no utilizados no se conservan para el siguiente turno, vuelven a 0, ¿de acuerdo? O sea que gastadlo todo. En este caso, de nuevo, volveremos a ayudarnos de nuestra querida hoja de ayuda al jugador y vendremos a la tabla de costes de reemplazos,
que tenemos aquí y veremos, bueno, pues los distintos reemplazos que se pueden hacer, cuánto nos cuesta. Básicamente, darle la vuelta para el paso, ¿vale?, de la potencia reducida a la plena potencia, recuperar, o sea, reemplazar tropas que teníamos ya destruidas, etc. ¿Vale? Tras la fase de reemplazos, que como os decía, primero empiezan los aliados y luego las potencias centrales, tenemos la fase de reparto de cartas. Simplemente volvemos a completar una mano de 7 cartas. Hay una variante de juego en la que podemos jugar con 8 cartas. Bueno, pues si jugáis con esta variante, os dais una más. Y por último, bueno, pues tenemos el final del turno. En el caso de que sea el final del turno 20, se desencadena el final de la partida y vamos a ver cómo se puntúa. Bien, pues una vez el marcador de turno ha llegado al turno 20 y hemos finalizado el turno, en caso de que no se haya llevado a cabo una condición de victoria automática en la fase de estado de guerra, que recordad que es que el estado de guerra combinado haya llegado al nivel 40, o que se haya desencadenado una condición de victoria automática, es decir, que las potencias centrales hayan llegado al 20 o que las aliadas hayan llegado al 0. Si no se ha cumplido ninguno de estos casos y llega al final de la partida, se comprueba quién ha ganado en función del marcador de puntos de victoria en el marcador general. A lo largo de la partida habremos ido ganando puntos de victoria por distintos motivos, ganando el control o recuperando el control de todas las zonas que tienen el marco de color rojo, bien con eventos o bien cuando nuestro rival no satisface las ofensivas obligatorias que tendría que satisfacer. De este modo, bueno, pues el marcador general se irá moviendo hacia arriba o hacia abajo y así es como se determina el ganador pues al finalizar el turno 20 si no se ha desencadenado ninguna condición de victoria automática previa. Esto es Senderos de Gloria, espero que este tutorial os haya servido y nos vemos en el próximo vídeo.